El autor Gene Wilkes escribe: nosotros que lideramos a menudo olvidamos que el verdadero lugar del liderazgo cristiano está fuera entre la multitud, en vez que a la cabeza de la mesa. Líderes que siguen el modelo de liderazgo de Jesús nunca se sienten avergonzados trabajando lado a lado entre la multitud. Este tipo de líder se siente cómodo trabajando junto a ellos hasta que se complete el trabajo. La iniciativa Desarrollo de Liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Con esto en mente, los pastores Carlos y María Inés Garzón, líderes de esta iniciativa, han desarrollado un trabajo fenomenal en planificando conferencias virtuales para la formación de líderes y conferencias actualizadas para los tiempos en que vivimos. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer y el pueblo los escuchaba. De esto se trata estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo: solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro capítulo 1 nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañes. Buenas noches a todos, le damos la bienvenida al último día de la conferencia sobre la transformación de la iglesia. El próximo mes vamos a tener el honor de tener al pastor Pablo Tremba, misionero, pastor, autor de libros, mejor dicho, un montón de cosas que él ha hecho a través de su vida y es una bendición para nosotros. Pastor Pablo, entonces por favor cuéntenos un poquito de lo que usted nos va a estar enseñando. Buenas noches desde Bogotá, Colombia, en este momento de la fría Bogotá. Y bueno, vamos a estar en un mes reunidos y vamos a hablar sobre iglesia en movimiento, porque queremos una iglesia que va de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo y evitar cualquier bache en el camino que nos desvíe o que nos adormezca, que haga que perdamos el fuego. Vamos a mirar elementos del libro de los Hechos que
los discípulos y toda la iglesia, en realidad, esa primera iglesia usó para estar en movimiento, impactar su comunidad en aquel entonces. Y vamos muy específicamente en ese mes de noviembre a hablar acerca de involúcrate en la misión, y vamos a estar hablando de algunos elementos, cómo usted personalmente en el lugar donde está puede involucrarse para ser parte de la iglesia en movimiento y ser una persona que con pasión y emoción hace las cosas que Jesús quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. Así que acompáñenos en un mes ahí con Iglesia en Movimiento, específicamente involúcrate en la misión. Buenas noches, Dios les bendiga. Para mí es un gran gozo estas convocatorias, estas enseñanzas. Disfruto muchísimo este tiempo, como lo dijo el pastor Frank Saldaña, de verdad que sí. Y con gratitud al pastor Carlos y a María Inés Garzón, que hacen todo este trabajo de organizar, convocar. Eso es gran trabajo y de verdad lo agradecemos muchísimo. Y hoy nuevamente tengo el placer de presentar a David Ruiz, quien por muchos años ha estado involucrado en este tema de la iglesia, las misiones, el envío, ir hasta lo último de la tierra. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando me llegó un libro de él, La transformación de la iglesia. Aquí tiene su libro, La transformación de la iglesia, un llamado a retornar a la esencia genética de la iglesia. Tuve la oportunidad de leer la primera edición, recién salidito, cuando asistía a Comiban, el cual él dirigió por muchos años. Ahora ya después de haber hecho maestría, haber pasado muchas más conversaciones con líderes fuertes de la iglesia en el mundo, entonces hizo una segunda edición, Editorial Desafío. Hizo esta edición para Latinoamérica y usted puede en Colombia conseguirlo con la Editorial Desafío, en Latinoamérica en la CLC y en Estados Unidos puede encontrarlo allá en USA Book. Y bueno, de verdad vale la pena acercarse a este tema y tener la oportunidad de seguir compartiendo con él. Así que bienvenido, Pastor David Ruiz. Por favor, síganos compartiendo, animando, colocando estos fundamentos y estas bases claras, especialmente en este tiempo en el que necesitamos una comprensión mejor de los tiempos actuales, como dice nuestro lema para estas convocatorias. Dios les bendiga y bienvenido y adelante. Muchas gracias, Pastor Arturo. Estoy muy agradecido por esa presentación tan amable. Doy gracias al Señor por el privilegio que me ha dado y en particular por la oportunidad de participar con ustedes. Esta es nuestra tercera noche en la cual nos encontramos y hemos estado siguiendo una trayectoria para poder entender y para poder recuperar esa esencia genética de la iglesia. Para quienes nos han acompañado en estas 3 noches, recuerdan que la primera noche nosotros nos detuvimos donde todo comenzó para la iglesia, y en ese pasaje de Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20, y particularmente nos centramos en leer con atención, en poner más atención a cada una de las partes de este pasaje que se le ha llamado la Gran Comisión, pero que en realidad son las últimas palabras de Jesucristo. Ahí encontramos nosotros 5 elementos fundamentales que hacen que la iglesia sea ese organismo tan poderoso de llevar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En esa ocasión, en esa primera noche, yo les invitaba a un viaje en reversa, en una lectura en reversa del evangelio según San Mateo. Y la comenzamos el día de ayer. Ayer por la noche regresamos y comenzamos a recapitular toda esa enseñanza que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos acerca de lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia y en particular cómo la iglesia mide su éxito en el proceso de avanzar hasta lo último de la tierra.
Ahí nos dimos cuenta que cuando el Señor Jesucristo inicia su última jornada hacia Jerusalén, enfoca toda su enseñanza en que los discípulos puedan tener claros los elementos que Él necesita ver en la iglesia. Ahí nos presenta una fotografía a cuerpo entero de la iglesia, y ahí podemos nosotros recuperar, como lo hicimos el día de ayer, entender cuáles son esos 3 llamados que la iglesia encarna y presenta delante de toda la humanidad. Vimos también cuál era el costo, el compromiso de poder ser parte de la misión de Dios. El día de hoy queremos terminar hablando acerca de cómo la iglesia mide su éxito. Y hemos dicho que la importancia del discipulado, hemos hablado acerca de cómo en medio de esta situación de pandemia y particularmente en medio de esta situación en la que de un domingo a otro las iglesias se cerraron y no fue posible reunirnos ahí, ha salido a flote la realidad de que hemos fallado en la producción de discípulos. Así que quisiera que pudiéramos recapitular, ampliar un poco lo que vimos rápidamente el día de ayer en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, el cual les invito a abrir para que veamos de nuevo estos elementos que tienen que ver con hacer cristianos incondicionales. Como recuerdan, hemos estado hablando de que la iglesia misional es una iglesia que debe de ser una iglesia transformadora. Toda esta enseñanza, como nos recordó el pastor Arturo, está basada en el libro de la transformación de la iglesia, y en esta primera parte que vamos a estar hablando acerca del cristiano incondicional, los capítulos que usted puede visitar después para profundizar más acerca del tema son los capítulos 9 y 10 de esta edición revisada. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que recordar lo que hablábamos la primera noche, que la razón de la existencia de la iglesia y la razón como la iglesia mide su éxito es produciendo cristianos incondicionales. Como recuerdan, a través de todo este tiempo hemos utilizado el término cristiano incondicional en lugar del término de discípulo. Y la razón es porque hemos estado de acuerdo que muchas veces nosotros hemos reducido el concepto del discípulo a un proceso académico o quizá a una serie de conocimientos que se transfieren de una o de otra manera, o particularmente a la fidelidad a las actividades de la iglesia. Cuando, como lo hemos estado revisando ahora, el discipulado y el cristianismo no tienen ninguna diferencia. Como recordábamos ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26, nos recuerda que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era una manera de describir lo que los discípulos eran. Así que creo que una de las cosas que nos está ayudando esta situación de la pandemia es a darnos cuenta que como iglesia hemos fracasado en el producto que estamos entregando al mundo. Nos damos cuenta que centramos mucho todo el proceso de la iglesia en el edificio, en las actividades, y eso en realidad era una parte más reducida del tiempo de una persona. Pero no nos dimos cuenta que no trabajamos deliberadamente para que en este momento que de un domingo a otro se cierra este lugar de reunión, nosotros nos damos cuenta que los cristianos que han quedado aislados de una comunidad o de una comunión, pues no tienen las herramientas para poder relacionarse personalmente con Dios y entender qué es lo que Dios está diciéndole a él y le está diciendo a la iglesia. Porque siempre los acostumbramos que nosotros como pastores hacíamos este trabajo y les entregábamos, se los comunicábamos desde el púlpito y ellos estaban satisfechos con esto. También nos hemos dado cuenta que en este momento que se cierra la iglesia, que ya no pueden llegar, nos damos cuenta que muchos de ellos nunca les ayudamos a ser entrenados en poder encontrar en la Biblia las respuestas a cada una de las situaciones de crisis. Siempre nosotros las armábamos como pastores o como líderes y se las entregábamos en un sermón o en una clase o organizábamos un seminario para esto. En este momento ellos enfrentan esta realidad. Y la tercera cosa que nos ha puesto en evidencia es que tampoco les dimos los recursos para poder desarrollar
basados en la Biblia, una forma de un plan bíblico sistemático para enfrentar las crisis y las situaciones difíciles en su vida y en la realidad de su familia, en la ciudad y en el mundo. Porque siempre habían consejeros en la iglesia y el pastor que hacía este trabajo, e incluso, como decía el día de ayer, los llevábamos de la mano a través de este proceso. Pero hoy nos damos cuenta de la importancia capital que tiene que la iglesia entienda que la razón de su existencia es producir cristianos incondicionales. Como hablábamos en la primera noche, el gran problema es que como pastores consideramos que la iglesia es una caja negra, no entendemos cómo funciona, o quizá no queremos poner atención o no queremos trabajar en hacerla funcionar. Pero nuestra responsabilidad, si nosotros queremos ver una iglesia misional, es que tenemos que abrir esa caja negra y tenemos que desarrollar dentro de ella un proceso sistemático que permita que cualquier persona que entra de la puerta de la calle es confrontado con el Evangelio de Jesucristo, y cuando toma su decisión inicia este camino ascendente que le lleva hacia la incondicionalidad, a ser un cristiano incondicional, un cristiano que está listo y dispuesto para enfrentar cualquier circunstancia y situación en la vida. Esa es la descripción del discípulo. Entonces, decía yo que una de las cosas importantes es que este tiene que ser un proceso bíblico, obviamente, pero un proceso sistematizado, sistemático, que permita que cada una de las personas que están pasando, que están avanzando en la iglesia, saben exactamente cuántos pasos han avanzado, saben cuánto les hace falta para llegar a la meta de ser un cristiano incondicional. Adicionalmente mencionábamos, y es algo que tenemos que recordar constantemente y que hace mucho más crucial en este momento, que cada uno de estos cristianos incondicionales ha sido llamado para una tarea específica. Para cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un propósito, un llamado especial. Y lo que veíamos es que si una iglesia está produciendo cristianos incondicionales, algunos de ellos van a entender en este proceso ascendente hacia la incondicionalidad que el Señor los ha llamado para pastor o para líder. Es decir, el Señor los ha llamado para invertir la mayor parte de su tiempo y de su esfuerzo en servir dentro de la iglesia o dentro del esquema de servicio de la iglesia. Pero algunos de ellos van a descubrir durante este proceso que el Señor los ha llamado como misioneros, es decir, los ha llamado para hacer los que están en esa brecha, los que están rompiendo el terreno duro, aquellos que están poniendo el evangelio disponible en aquellos lugares y para aquellas personas que nunca lo han escuchado antes, o que la presencia del evangelio es muy limitada. Este llamado es un llamado crucial porque esta es la prioridad más importante de la iglesia. Si recordamos las últimas palabras de Jesucristo que hemos estado utilizando como la base, el llamado es de hacer discípulos en todas las naciones. El proceso de mientras vamos y qué les vamos a enseñar es secundario, pero lo más importante es hacer discípulos entre las naciones. Así que el llamado a ser misionero es un llamado tan importante como el llamado del pastor. Pero hay un tercer llamado, y el tercer llamado, como decíamos, es el llamado a ser un ciudadano responsable. Y tal como lo hemos descrito rápidamente, y usted puede ver esta descripción más detenidamente al revisar los capítulos 9 y 10 del libro, un ciudadano responsable es aquel cristiano incondicional que el Señor lo ha llamado para desarrollar una profesión desde una ética bíblica en el mundo secular. Es decir, como hablábamos en la primera noche, ¿se imagina usted el impacto de un abogado que litiga con una ética bíblica? O de un empleado de una tienda que vende con exactitud, que vende lo que promete y que cobra lo que cuesta. ¿O se imagina usted un médico que cada vez que llega un paciente puede exhibir una dependencia de Dios para poder recibir la guía y la dirección para atenderlo? Este es el ciudadano responsable. Y déjeme decirle que de acuerdo a lo que encontramos particularmente en las epístolas a los Efesios y Colosenses, este es un llamado tan importante como el llamado a ser pastor y el llamado a ser misionero.
Y decíamos en la primera noche que este representa el 75% de la congregación y muchas veces es la parte más negligenciada de este proceso. Así que con esto en mente, entonces entendemos de nuevo la importancia de que la iglesia existe para producir cristianos incondicionales, que la medida de éxito es un cristiano incondicional. Así que una iglesia misional mide su éxito por sus cristianos incondicionales. No por el edificio, no por el presupuesto, como decíamos, como hemos dicho estas 2 noches, tampoco por la fama del pastor o por cuántas millas acumula viajando a congresos. La iglesia misional mide su éxito por sus cristianos incondicionales. No hay forma de equivocarnos. Si nosotros lo vemos desde que comienza esta trayectoria ya en Hechos capítulo 2, donde la iglesia inicia su movimiento hacia todas las naciones, siempre que la iglesia tuvo éxito es porque la iglesia era fuerte en su producción de cristianos incondicionales. Entonces, necesitamos recapitular y entender de nuevo y revisar de nuevo qué significa un cristiano incondicional. ¿Quién es un cristiano incondicional? Como recuerdan, nos hemos basado en el pasaje de Mateo capítulo 16, 24. Que estoy seguro que está en la memoria de usted muy fresco y que se ha quedado ahí desde que lo escuchó por primera vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, recuerda, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que de lo que estamos hablando es de ese proceso en el que en relación con el Señor y en la comunidad, con el cuerpo de Cristo, nosotros somos modelados para cada día parecernos más a Cristo. Cuando nosotros vemos esto, particularmente me encanta el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 29. Recordamos muy fácilmente el versículo 28 que dice que más a los que el Señor ha llamado, a estos los ha transformado. Y la palabra, particularmente en el versículo 29, dice que a los que antes llamó, a estos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y me llama la atención porque muchas veces nosotros lo confundimos con la palabra del versículo anterior que dice conforme al propósito de Dios. Pero conformes es la palabra morfo, que quiere decir forma, y lo que nos muestra es que en cada una de las circunstancias de la vida, en cada uno de los eventos de la vida, lo que el Señor está haciendo es presionando su imagen sobre cada uno de nosotros para que nosotros tomemos esa forma y que todas aquellas cosas que están fuera de esa forma sean expulsados de nuestra vida. Esto es lo que ilustra las 3 características. Porque la primera, cuando dice niéguese a sí mismo, de lo que está hablando es de este proceso en el que nosotros hacemos morir al yo y dejamos que Cristo crezca en nosotros. Ese proceso de crucificarnos junto con Jesucristo, como el mismo apóstol Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Este proceso en el que nosotros ya no ponemos atención a lo que nos gusta, a lo que deseamos, a encontrar satisfacción para nosotros, sino cómo nosotros podemos satisfacer al Señor. Este proceso en el que nuestra vida y nuestro carácter se están alineando cada día más con Jesucristo. Este momento en que nosotros negamos cualquier pretensión de ser importantes y reconocemos que el único importante es Jesucristo en nosotros. Esta es la primera característica del cristiano incondicional. Y esto, como mencionábamos el día de ayer, tiene que ver con el carácter. Es este proceso en el que ese molde de Jesucristo pone en evidencia que nos sobran muchas cosas en nuestro carácter que no forman parte de la imagen de Jesucristo en nosotros. Pero al igual que como cuando estamos haciendo galletas, recuerdan que ponemos este molde sobre la masa, pues sale expulsada la masa que sobra. Pero cuando la quitamos, la forma es exacta al molde que le pusimos. De la misma manera, pues en nuestra vida eso duele mucho. Quizá esta es la parte más dolorosa porque tiene que ver con nosotros, con todas aquellas expectativas, con los sueños que teníamos.
La primera característica, entonces la primera área en la cual el cristiano incondicional es transformado es precisamente en su carácter. Cuando él muere a sí mismo y Cristo crece en él. Luego encontramos la segunda que dice tome su cruz. Y como decíamos ayer, no hablaba acerca del sufrimiento, sino de ese proceso de exhibir nuestro cristianismo a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Cuando nosotros seamos capaces verdaderamente de encarnar el evangelio. Es otra de las cosas y de las lecciones que estamos aprendiendo durante esta situación. Si ustedes se dan cuenta, hemos centrado en todo el proceso en pensar que nosotros hacemos del evangelismo un evento. Pensamos nosotros que nosotros llevamos el evangelio a otras personas. No, nosotros encarnamos el evangelio. Nosotros somos el evangelio en nuestra vida. John Stott lo decía con estas palabras que me parecen muy poderosas. Predica el evangelio todo el tiempo y en todo lugar. Y si es necesario, habla. Predica el evangelio en todo tiempo y en todo lugar. Y si es necesario, habla. Y lo que él nos estaba recordando es que nosotros encarnamos el evangelio. Como el apóstol lo dijo, ustedes son carta abierta para las personas. De eso se trata esta segunda característica, esta segunda área que nosotros tenemos que refinar. Cómo nosotros vivimos, cómo nos expresamos. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando enfrentamos una pandemia global? ¿En qué forma nosotros estamos ahora? Y esta es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cómo está su relación con Dios en este momento? ¿Tenía usted los recursos para relacionarse con Dios? ¿Puede decir que ahora durante este momento de tanta presión y tanta crisis conoce más al Señor de lo que lo conocía antes? Si eso no está haciendo de esa manera, quizá esta área no está completa en nosotros, porque estamos ocupados en otras cosas y no en agradar al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Y la tercera característica es lo que hemos llamado la incondicionalidad. Así que la primera habla de la transformación del carácter, la segunda de transformar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, y esta tercera habla acerca de la incondicionalidad, de estar dispuestos a seguir a Jesucristo a donde Él nos envía. Sea esto hasta lo último de la tierra o sea esto hasta las últimas consecuencias. Entonces, lo que esto dice es que el Señor nos ha llamado con un propósito. La verdad, creo que otra de las cosas que esta pandemia ha puesto en evidencia es que para muchos de nosotros el ser parte del cuerpo de Cristo era una actividad más y no la razón de nuestra vida. Y si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para darle una actividad más. El Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para llenar nuestra agenda con nuevas actividades muy especiales, de cantar, de ver programas espectaculares en la iglesia. Él no murió para eso. Él murió para invitarnos a ser parte de su familia. Y entonces cuando Él nos llama a ser parte de su familia, nosotros asumimos un propósito específico que contribuye a que esa familia llegue hasta lo último de la tierra. Entonces cuando dice sígueme, es que nosotros dejemos todas las cosas en segundo lugar y estemos dispuestos a seguirle hasta lo último de la tierra, hasta las últimas consecuencias. Se recuerda cuando Pablo le dice al Señor, mira, Señor, mira todo lo que dejamos. Y el Señor le dice, mira, el Señor te va a dar todo lo que dejaste, pero eso significa seguir a Cristo. Eso es lo que significa estar con Él. Entonces, esto era importante que nos detengamos porque creo que cada uno de nosotros necesitamos hacernos esas preguntas, particularmente en este tiempo. Si yo realmente he visto morir más a mi yo durante este tiempo, si yo estoy expresando, si ahora que no nos podemos reunir, la iglesia sigue funcionando 24 horas al día porque la gente me ve a mí vivir como parte de la iglesia. Y si nosotros, ahora que el Señor nos ha puesto en tensión, hemos entendido más claramente a dónde Él nos ha llamado y a dónde tenemos que ir.
Así que en resumen, las tres características de un cristiano incondicional las hemos ilustrado con estas frases. La primera de ellas es la que tiene que ver con el carácter transformado. Y hemos dicho que como cristiano incondicional, tú debes ser lo que el Señor quiere que seas. Esa es la primera característica. Tú debes ser lo que el Señor quiere que seas. En la segunda característica tiene que ver con una transformación de tu estilo de vida. Y si tú eres un cristiano incondicional, debes hacer lo que el Señor quiere que hagas. La tercera característica es la característica que tiene que ver con ese compromiso incondicional con el Señor. Debes estar dispuesto a ir a donde el Señor te envía. Estas son las tres características, pero estas son las tres preguntas que nosotros tenemos que hacer. Y yo espero que nosotros lo tomemos con la debida seriedad. Que al terminar este tiempo que se nos ha ido volando realmente, podamos hacerle estas preguntas si estamos siendo la persona que el Señor quiere que seamos. Si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y si verdaderamente ahora estamos dispuestos a ir a donde el Señor nos envía. Es un momento de prueba para la iglesia, pero es un momento de prueba para cada uno de los cristianos también. Para saber si nosotros no hemos vivido en esa confusión que el día de ayer, la primera noche nos ponía en evidencia Dallas Willard cuando decía que casi que se concibe universalmente que es posible ser cristiano y no ser discípulo. Entonces, esas son las tres características que nosotros tenemos que tener en mente. Así que de esto se trata el ser discípulo. No significa que nosotros hayamos llevado un curso de 12 clases y que hayamos recibido incluso un certificado que nos da el título de discípulo. No significa que nosotros seamos fieles a la denominación o a la iglesia o a las actividades. Significa que nuestro carácter haya sido transformado. Significa que nuestro estilo de vida haya sido transformado y que nosotros tengamos un compromiso incondicional con el Señor. Cuando vemos esto, entonces tenemos que entender que necesitamos pasar por 3 etapas de transformación. Cuando vemos esta escala, se recuerda que presenté en la primera transparencia de este proceso sistematizado que debemos de organizar dentro de la iglesia. Puede tener tantos pasos como usted lo considere, pero la iglesia debe llevar a cada persona por 3 etapas de transformación. A la primera de las etapas de transformación le he llamado relación con Cristo. Y esta etapa es que comienza precisamente con la conversión. Cuando una persona hace una decisión de poner al Señor en el centro de su corazón. En realidad es más que solo confesar los pecados y decir yo acepto al Señor. Es decir, no solamente yo acepto al Señor, sino yo me someto absolutamente a su voluntad. En ese momento comienza el proceso de hacer un serio compromiso con Cristo. Aquí es donde comienza ese proceso donde nosotros comenzamos a ver cambios positivos en el carácter de la persona. Aquí es cuando debemos enseñarle a la persona, darle las herramientas que necesita para poder establecer y crecer en una relación personal con Jesucristo. Aquí es donde nosotros deberíamos de darles a ellos los recursos, en lugar de que ellos estén esperando que nosotros les enseñemos quién es Cristo. Me encanta mucho lo que dice A.W. Tozer. Él menciona, dice, ahora se nos ha enseñado que nosotros encontramos a Jesucristo y dejamos de buscar. Cuando los grandes hombres en el pasado encontraron a Jesucristo y siguieron buscando para conocer más de Él y tener más que enseñar acerca de Jesucristo. De eso se trata este proceso. Que nosotros les demos las herramientas para que ellos lleguen a fortalecer cada día una relación personal con Jesucristo que les ayuda a examinar y a darse cuenta aquellas partes de su carácter que no forman parte de la imagen de Dios. Esta es la primera etapa. Y esta primera etapa no es cierto que a veces nosotros la despreciamos.
A veces vemos a una persona que recién conoce al Señor, ha hecho una decisión personal por Jesucristo y está todos los días con su cuaderno ahí pidiéndonos que le respondamos las preguntas que encuentra en la Biblia y está hablando de Jesucristo con todas las personas en su trabajo, en su vecindario y viene cada día con preguntas o trae nuevos amigos a la comunidad y pareciera que nosotros decimos, es un nuevo convertido, como que fuera una enfermedad, como que ya se va a curar. Es un nuevo creyente, ya va a ser normal como nosotros, que no nos interesa si el mundo se mueve. Es muy importante. Porque creo que como iglesia en este momento estamos recapitulando en qué es lo más importante. Y creo que lo que los hermanos están apreciando, los miembros de la iglesia que no se pueden reunir, están apreciando en este momento son las herramientas que nosotros como pastores pusimos en sus manos para conocer más de Cristo y para aprender a relacionarse con Él. Este proceso se cumple cuando el discípulo ha establecido un compromiso con Cristo y lo manifiesta en la forma como se va transformando su imagen. Así que podríamos decir, esta es la primera etapa y cuando ya ha manifestado un compromiso con Cristo y su imagen se está transformando, pasa entonces a la segunda etapa. A esta segunda etapa le llamo el compromiso con Cristo. Y esta segunda etapa tiene que ver con ese proceso donde el cristiano entiende con claridad que tiene un llamado específico, sea a ser pastor o líder, ser misionero o ser un ciudadano responsable. Y él entonces continúa este trabajo de nosotros como comunidad cristiana de proveerle para él las herramientas para que él pueda profundizar en las Escrituras, para que pueda extraer de las Escrituras las respuestas a sus preguntas, para que él pueda entender el mensaje de la Biblia de pasta a pasta, que él pueda saber de qué habla cada libro y saber a qué libro puede accesar cuando enfrente una realidad, que pueda utilizar la Biblia para comparar su vida y saber dónde tiene que mejorar y dónde tiene que trabajar. Ora fielmente, por supuesto, y quizá lo más importante es que comparte su fe como estilo de vida con los demás. Es increíble que nosotros tengamos que organizar eventos de evangelización en la iglesia. Y no es cierto, hermanos pastores, que muchas veces los únicos que llegan son los mismos que llegaron todas las veces, porque como que hay un grupito que se distingue, pero el resto consideran que hay un grupo que se encarga de evangelizar, pero yo no soy parte de ello. De evangelizar como estilo de vida es parte del compromiso con Cristo. Esta etapa entonces se cumple cuando esta persona exhibe una obediencia a la palabra y cuando desarrolla con responsabilidad las actividades que tiene de acuerdo a su llamado, sean estas actividades dentro de la iglesia, si él ha sido llamado a pastor o líder. Estas responsabilidades de prepararse para salir al campo misionero, a una cultura diferente, a una lengua diferente o a una geografía diferente. O cuando él se prepara para poder hacer bien lo que Dios le ha llamado a hacer como ciudadano responsable. Él es un discípulo fiel y sea que está en la iglesia, en la misión o en el mundo secular, pues él evangeliza con su estilo de vida, como estilo de vida. Así que esta es la segunda etapa que nosotros tenemos que reconocer. Y la tercera etapa es la que podríamos llamar el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo es cuando ya nosotros podemos exhibir que el Señor está conduciendo nuestra vida y está definiendo el carácter de lo que va a ser de aquí en adelante. Es un proceso donde el cristiano está demostrando un carácter transformado que le lleva a seguir incondicionalmente a Cristo. Él se reproduce en la vida de otros. Aquí es cuando le vemos una intencionalidad para rodearse sin necesidad que se lo digamos, de personas a las que les ve potencial y a las que les quiere transferir lo que ha aprendido en la relación con el Señor y en el compromiso con el Señor. Aquí es donde él muestra su capacidad para adaptarse a las circunstancias, pero también a las diferentes situaciones y culturas. Y está dispuesto a servir a donde el Señor lo envía. Aquí es cuando ya está definiéndose como un incondicional y lo que nos toca es prepararlo para ese lanzamiento, podríamos decir, a esa etapa a la que el Señor le ha llamado.
Este se cumple cuando tanto él como su familia comparten la visión y el llamado, y él está activamente involucrado en el discipulado de otros, porque está dejando un legado para cuando el Señor lo llame a donde el Señor lo quiere utilizar más específicamente. Cuando lo vemos es este proceso, y aquí estoy volviendo otra vez a la primera gráfica, y diríamos que los niños son aquellos que entran como recién convertidos y comienzan sus primeros pasos en la relación con Cristo hasta llegar a tener un compromiso con Él. Ellos llegan a la adolescencia y luego a la juventud, y ya como jóvenes ellos comienzan a desarrollarse en su relación con Cristo. Comienzan a crecer y como Juan nos lo explica, a través de estas luchas de estar venciendo constantemente el pecado y las tentaciones, entonces ellos llegan a ser padres. Es decir, ellos son capaces de poder acompañar a los niños para que lleguen a ser jóvenes. Y ellos son capaces de inspirar a los jóvenes para que quieran ser padres, porque ellos ya exhiben un señorío con Cristo y están creciendo en Él. Cuando llegamos a esta etapa, entonces nosotros llegamos a la incondicionalidad. Y como decía, podemos haber sido llamados a ser pastor o líder, a ser misionero o a ser un ciudadano responsable. Este es el proceso y a esto se refiere el discipulado. Una iglesia que es una iglesia misional exhibe su carácter misional a través de esta capacidad de producir discípulos. Pero entonces les quiero invitar a que ahora sigamos entonces esta trayectoria y vamos al capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Ven, comenzamos en Mateo 28, comenzamos esta lectura en reversa en el capítulo 16, 18 y ahora les invito al capítulo 21. Como ustedes recuerdan, este capítulo 21 es un capítulo muy importante. Para quienes quieren seguir esto, va a estar en los capítulos 7, 8 y 12 del libro de la transformación de la iglesia, de este programa para desafiar a la iglesia local a transformarse en una iglesia misional, una iglesia apasionada por las misiones que trabaja activamente en hacer discípulos con una perspectiva global. Así que, de nuevo, inserto ahí el ánimo para que ustedes puedan seguir el consejo de obtener una copia de su libro. Entonces, aquí llegamos a la parte más crucial. Digamos que hemos ido construyendo con esto para escuchar a qué llamó el Señor y cómo la iglesia encarna estos tres llamados. Vimos también el privilegio que la iglesia tiene de ser agente de la misión de Dios, pero también el costo que eso tiene. Nos hemos detenido a ver el concepto de cómo producir cristianos incondicionales para que podamos llegar debidamente preparados a este capítulo 21. Porque este capítulo 21, como recuerdan, encara el momento ya en el que el Señor Jesucristo inicia la última semana de su pasión sobre la faz de la tierra. Esta semana de la pasión. Como recuerdan en el capítulo 21, en los primeros versículos, es este momento de esta llegada apoteósica del Señor Jesucristo, esta recepción apoteósica. Tal como nosotros lo recordamos, él sale de Betania, donde se detuvo antes de comenzar su trayectoria y comienza a caminar. Por causa de las fiestas, pues mucha gente había llegado a Jerusalén y el tema de conversación era Jesucristo. Así que escuchan que él está en Betania, escuchan que ahí está con Lázaro y que Lázaro ha sido resucitado. Así que comienzan a caminar en dirección a Betania para tratar de ver si encuentran a este Jesús y lo encuentran en medio del camino. Así que toda aquella multitud de personas que van a buscar al Señor Jesucristo se devuelven y comienzan a acompañarlo en una multitud que se va haciendo cada vez más grande y como leemos, toman palmas en sus manos y comienzan a decir, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Hijo de David. Y ahí comienza este proceso en el que aquel Jesús sentado en un pollino encarna la llegada del descendiente de David, aquel rey que ahora tiene un reinado eterno. Y él es recibido ahí de esta manera apoteósica. El pasaje termina cuando él entra al templo y ahí en el templo confronta
cómo ellos en todo este tiempo cambiaron la razón de la existencia del templo. Y como él mismo lo dice, esta que debió ser una casa de oración, y como nosotros recordamos, cuando se le da este título al templo, se le dio el título de casa de oración para las naciones, no solo para el pueblo de Israel. Así que el Señor les cuestiona, no solo porque ya no es una casa de oración, sino porque tampoco está abierta para todas las naciones. Así que el Señor hace esta purificación y termina ahí el versículo 17, cuando dice, dejándolos, se fue a la ciudad de Betania, donde pasó la noche. El pasaje que queremos ver con atención es el que sucede en ese segundo día. Justo como leemos ahí a partir del versículo 18, cuando el Señor Jesucristo comienza su trayectoria de regreso. Yo me imagino que muy temprano en la mañana el Señor Jesucristo inicia esa trayectoria, ese trayecto de regreso a Jerusalén. Yo me imagino que el Señor Jesucristo no se levantó y comenzó a mover a sus discípulos. Pedro, levántense, Juan, Tomás, Judas, por favor, levántense, es tiempo de irnos. No, yo estoy seguro que como el Señor ha mostrado en todo el Evangelio, Él fijó su vista hacia Jerusalén, se levantó y comenzó a caminar, y los discípulos se levantaron detrás de Él y comenzaron a caminar. Sin duda en el camino iban arreglándose las capas, poniéndose el cinturón y tratando de hacer que su corazón bombeara la sangre al cerebro. Así que los vemos a ellos primero un poco desorientados, pero poco a poco comienzan ya a recuperar el sentido, y aquel grupo comienza a avanzar. Sin duda todos ellos involucrados en diferentes conversaciones, caminando en dirección, viendo qué les espera para este día. Podríamos imaginárnoslos tal vez como Jesucristo en una punta de flecha y sus discípulos detrás en este grupo más bien desordenado que está intentando seguir el paso del Maestro. De pronto algo sucede, dice el versículo 18, que cuando Jesús volvió a la ciudad, por la mañana tuvo hambre. Aquí la levantada temprano y la caminata ha comenzado a hacer mella en todos ellos, pero también en Jesucristo, que es 100% hombre, así como 100% Dios. Y la palabra dice que tuvo hambre, y si nos imaginamos este grupo, de pronto el Señor Jesucristo en medio de esta aurora que está rompiendo, ve así a su lado un montículo y ve una sombra e identifica que es. Así que se torna y comienza a caminar. Todas las conversaciones de los discípulos se detienen y ellos se voltean para tratar de ver qué es aquello que ha llamado la atención del Señor Jesucristo y hacia dónde se dirige. Y como vemos aquí, el Señor se dirige porque vio una higuera cerca del camino. ¿Se imaginan ustedes para estos discípulos que se han levantado temprano y que ya a estas alturas el sonido de sus intestinos está siendo un poco más audible para los demás? Cuando ellos se imaginan que esta higuera está llena de higos y se imaginan ese dulce fruto que muerden, y comienza aquel dolor aquí en sus quijadas cuando comienzan a bombear saliva para prepararse para ese momento. Me imagino que los más avisados de ellos comenzaron a caminar más rápido para poder llegar primero a esta higuera y ser quizá los segundos que les tocara ser los primeros a los que el Señor Jesucristo repartiera algunos de estos frutos. Pero algo sucede. La palabra dice que el Señor Jesucristo se acercó a ella y metió su mano en la higuera. Comenzó a tocar en la higuera, pero la palabra dice que no halló frutos. Y entonces continúa diciendo, al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y entre los sorprendidos ojos de los discípulos, esta higuera comenzó a secarse, comenzó a oscurecerse, comenzó a botar todas sus hojas y luego a inclinarse y quedó seca delante de sus ojos. Los discípulos se sorprendieron y la primera pregunta que se hacen es, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? El Señor Jesucristo no le dijo, sécate.
No, le dijo que no diera más fruto. Es interesante porque en el pasaje paralelo que encontramos a este, dice que no era tiempo de higos. Ahora, uno a veces cuando lee ese pasaje paralelo, uno dice, bueno, si no era tiempo de higos, ¿por qué el Señor buscó higos en ella? Bueno, solo las personas que hemos tenido el privilegio de tener higos de tener una planta de higos en casa, sabemos a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Mi abuela fue a sembrar en la casa de cada una de sus hijas una higuera. Yo crecí con una higuera en el jardín de nuestra casa. Y puedo asegurarles que todo el año nosotros sabemos que la higuera es fructífera. Cuando comienzan a salir las hojas, comienzan a salir también los primeros retoños de lo que van a ser los higos. Siguen creciendo junto con la higuera y les toma mucho tiempo, pero después se van poniendo ya más rosados, luego rojo y luego se ponen un color intenso, oscuro. Adicionalmente, como nos sucedía a nosotros, pues ya comíamos tanto higo que a veces se nos olvidaba por temporadas. Y los higos se secan en la higuera y caen, y al caer explotan. Al pie de la higuera hay una alfombra de semillas. Así que no hay forma de perderse. Uno sabe que una higuera es fructífera o que es estéril. Pero no hay forma de perderse y el Señor Jesucristo lo hace. Los discípulos le preguntan, ¿por qué se secó la higuera? Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo quiere que quede en sus mentes. Porque Él lo que hace es utiliza esta higuera como una lección objetiva. Así que no le responde a la pregunta, el Señor les habla acerca de la fe, pero les deja la respuesta pendiente para más adelante. Adivinen ustedes de qué fueron hablando los discípulos el resto del camino. De la higuera. De por qué se secó la higuera y sin duda cada uno estuvo elucubrando ahí alguna respuesta, pero ¿por qué se secó la higuera? Era la pregunta que tenían en la mente. Eso es precisamente la pregunta que el Señor quiere que tengan en la mente cuando vivan esta experiencia, porque la experiencia que van a vivir es una experiencia impresionante. Lo que vemos a continuación nosotros es un pasaje trascendental en las Escrituras. Es un pasaje único porque lo que vamos a ver a partir del versículo 21 no es un encuentro de Jesucristo con un grupo de judíos o con algunos de sus líderes. Es un momento en el que el Señor Jesucristo inicia el juicio sobre el pueblo de Israel, ilustrado en este remanente judío que se acerca de él. La primera razón que nos hace confirmar eso es cuando nosotros leemos el versículo 21, cuando dice, el versículo 23 que dice, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto y quién te dio esta autoridad? Si usted ha puesto atención en su lectura al Evangelio según San Mateo a estas alturas y a todos los evangelios, se dará cuenta que nunca este grupo ha salido de su escondite. Siempre mandaban a los guardias, mandaban a los saduceos, mandaban a los fariseos, mandaban a algunas personas encubiertas para que lo pusieran en problemas, pero nunca han salido de su escondite sino hasta hoy. A quienes tiene el Señor Jesucristo, se imagina el cuadro, el Señor está enseñando y se paran entre él y la multitud, este grupo que dice que eran primero los principales de los sacerdotes, es decir, aquellos que tenían la autoridad religiosa sobre el pueblo. Los segundos que se encuentran con él son los ancianos del pueblo, que tienen la autoridad civil sobre ese pueblo. Es a ellos a los que el Señor quiere hablar. Así que primero, cuando nosotros vemos un juicio, primero necesitamos tener a un juez que tiene jurisdicción, pero los acusados son importantes. Y aquí lo que vemos nosotros es que ellos vienen y le dicen, nosotros somos la autoridad y nosotros somos los que estamos sobre el pueblo de Israel. Por eso le hacen esa pregunta, ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque nosotros no te la dimos y nosotros somos los que garantizamos la autoridad sobre quién enseña y quién no enseña a este pueblo. Así que los acusados es el pueblo de Israel. Ellos lo están encarnando y el Señor viene ahí y ellos le preguntan con qué autoridad, y esto nos ayuda a justificar que Él es el juez
en este juicio. Porque luego viene el siguiente versículo 24 que dice, y Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Yo no sé si usted ha tenido esta tentación de cuando lee este pasaje de decir, el Señor Jesucristo era muy listo. Le hicieron una pregunta difícil y entonces para no responderla, Él les hace otra pregunta difícil. Así se libra de responder esta pregunta. No, el Señor Jesucristo no obra así. Él no desperdiciaba ni las oportunidades ni sus palabras. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí, recuerden, confrontando a su pueblo, al pueblo de Israel, encarnado en los líderes. Y cuando ellos le preguntan, ¿qué autoridad tienes sobre nosotros? ¿O qué autoridad tienes tú para venir a enseñar sin que nosotros te la demos? Entonces el Señor le dice, dígame, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Porque ellos sabían que eran del cielo, como vemos adelante. Porque recuerdan ustedes que de acuerdo a la ley judía, una persona era declarado justo o culpable por el testimonio de 3 testigos. Así que el Señor llama a 3 testigos para que justifiquen cuál es la autoridad y de quién la ha recibido. Porque si el bautismo era de Juan, entonces las palabras que Juan dijo cuando lo vio acercarse y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no es otra cosa que decir, aquí viene caminando el Mesías prometido. Entonces era una palabra inspirada por Dios. Juan era el primer testigo. Adicionalmente, cuando Juan lo bautiza, toda la gente y Juan luego dio testimonio acerca de eso, que los cielos se abrieron y se escuchó la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Segundo testigo. Y el tercer testigo, cuando él mismo y la gente alrededor da testimonio que el Espíritu Santo desciende del cielo en forma de paloma y se posa sobre el Señor Jesucristo. Los judíos saben eso. Ellos saben que el Señor está diciendo que su autoridad es superior a la autoridad de ellos, porque viene de parte de Dios, que Dios declaró, este es mi hijo amado. Así que le dicen, no sabemos. Entonces le dice, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Así que Jesucristo se presenta con ellos como el juez, con la jurisdicción y con la autoridad de juzgar al pueblo de Israel, a todo su pueblo de Israel. Entonces comienza el juicio. Ahí están sentados los acusados en el banquillo de los acusados, que es el pueblo de Israel. Ahí está sentado el juez sobre su trono y entonces comienza a poner las evidencias delante de ellos y lo hace a través de una parábola. La parábola la encontramos a partir del versículo 28, cuando les dice, ¿qué les parece que un hombre tenía 2 hijos? Y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. El primero respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó a otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Es la pregunta de Jesucristo. Y aquí los acusados responden, el primero. Y la razón por la que ellos dicen el primero es porque este primero dijo que no iba, pero en realidad fue. Lo importante no es lo que dijeron, sino lo que hicieron. Y el Señor Jesucristo entonces clarifica la razón de esta parábola. Les dice, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera a ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos a la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron y creyeron. El Señor está acusando al pueblo de Israel y le está trayendo en evidencia su desobediencia. Porque el pueblo de Israel fue creado por un propósito.
Como usted recuerda, cuando recorremos rápidamente este proceso de la fundación del pueblo de Israel, la fundación del pueblo de Israel fue justo después del pasaje en el que el Señor dispersa a toda la humanidad a través del mundo cuando les confunde las lenguas. Y entonces llama a Abraham para hacer de él y le promete que va a hacer de él una nación grande, que lo va a bendecir con un propósito. Que en él sean bendecidas todas las naciones. Lo que le está diciendo es la razón de la existencia de este pueblo. Es para seguir toda la trayectoria de estas naciones que he dispersado y llevarles a cada una de estas naciones el conocimiento de Dios. Como decía el doctor Núñez, para llevar el conocimiento de la fe ya vista a todas las naciones. Cuando el pueblo pasa por este proceso de llegar a ser grande y cuando ya es una gran nación y salen en el desierto y se encuentran en el monte Sinaí, el Señor les dice, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son un pueblo santo. Pero la razón de este pueblo santo es porque ustedes van a ser mis profetas, ustedes van a ser mis sacerdotes a todas las naciones. Lo que el Señor les está diciendo es que el pueblo de Israel existe para ser intermediario entre Dios y todas las naciones. La razón de su existencia era llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones. Pero ellos lo desobedecen sistemáticamente. No solamente no lo hacen, sino que no dejan entrar a aquellos que lo intentan. Luego, cuando nosotros continuamos leyendo en el momento en que Salomón está bendiciendo el templo, él dice que ese templo va a ser una casa de oración para las naciones. Dice, no importa qué nación sea, si se acerca a este templo y te ora, Señor, escúchalo. Y termina con aquella fabulosa expresión de la razón de la existencia del pueblo de Israel, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y lo que está diciendo aquí es que la razón de la existencia del pueblo de Israel es llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones. Pero ¿qué es lo que sucede? El pueblo desobedeció deliberadamente y constantemente. Así que el Señor les dice, esa es la razón por la que ustedes están sentados aquí, por su desobediencia. Pero como en un juicio, también se necesitan hechos para demostrar que el acusado realmente es culpable de la desobediencia de la que se le acusa. Así que el Señor dice una de las parábolas más terribles que nosotros podemos leer, más ilustrativas y más claras. Comienza ahí en el versículo 32 cuando dicen, escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña y puso una cerca y cavó en ella un lagar y levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos y cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus siervos para que entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a unos golpearon, a otros mataron y a otros más los apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos más que los primeros y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo porque decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo, así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con estos labradores? La historia es tremenda. Cuando nosotros la leemos, yo creo que no podemos dejar de sentir cómo la piel de nuestro cuerpo se altera. El Señor está describiendo la realidad del pueblo de Israel, le está contando la historia de lo que ellos tienen en su mente, les está leyendo la mente y se lo está escribiendo en la pared para que todos lo sepan. Lo que dice es que el pueblo de Israel es una viña hecha por la gracia de Dios. Como dice la misma escritura de un anciano y una mujer estéril, el Señor levantó a un pueblo poderoso. Y lo que muestra es que el Señor hizo todo lo que se necesitaba, como este dueño de la viña, hizo todo en la viña. Lo único que la viña necesitaba era el trabajo de los hombres, el sudor de los hombres para comenzar a producir, pero todo le pertenecía al dueño. Ellos lo único que estaban poniendo en la labor de hacer lo que
aquello que se hace en una viña para producirla. Cuando este hombre pasaba y veía sobre la orilla, sobre el tapial o lo que estaba rodeado, pues veía cómo los frutos estaban creciendo. Luego los veía ya creciendo. Luego veía la fiesta de la vendimia y toda la alegría. Y entonces envió a sus siervos para que cobraran. Y ellos, en lugar de recibir el pago, lo que recibieron fueron golpes, desprecios e incluso algunos de ellos fueron asesinados. Él manda a otros más encumbrados para que los respeten más y le sucede lo mismo. Entonces él piensa enviar a su hijo porque dice, a él lo van a respetar. Con él van a entender que hicimos un pacto. Yo les di una viña, les di todo lo que necesitaban, pero ellos lo único que tenían que hacer es pagar sus frutos. Y envía a su hijo. Lo que no se da cuenta es de la maldad de esta gente. Y ellos dicen, miren, mandó a su hijo, ahora sí tenemos que pagar. Y alguien dice, no, miren, es nuestra oportunidad. Si lo matamos, no va a haber heredero y podemos reclamar para nosotros la viña. Y el viejo se va a morir de la tristeza, así que hagámoslo. Y se ponen de acuerdo y dice que lo sacaron de la viña y lo mataron. Estos son los hechos. Los hechos ponen en evidencia que el pueblo de Israel no ha pagado los frutos porque el Señor los llamó a dar representantes, a traer a todas las naciones al conocimiento de Dios, a llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones, a que fuera el pueblo que representara el centro de adoración para todas las naciones, y ellos no lo hicieron. Adicionalmente, ellos además de esto, mataron a los enviados. Cuando nosotros leemos a todos los profetas están recordando constantemente lo que el pueblo de Israel debe hacer para llevar el conocimiento, la luz a las naciones, como dice Isaías, para hacer atalaya, como dice Ezequiel, o para llevar el conocimiento de Dios, como leemos en cada uno de ellos, o la ilustración que vemos en el profeta Jonás. Pero ellos lo que hicieron es que cada uno que venía a recordarles su responsabilidad de ser una luz a las naciones, lo mataban o lo golpeaban. Y algunos de ellos, como el mismo Señor Jesucristo dice, incluso los mataron abrazados del altar. Pero intentaron apropiarse de la viña. Y no hay mejor ilustración para lo que sucedió al principio de esta historia. ¿Se imagina usted el atrevimiento de los principales de los sacerdotes y de los principales ancianos de pararse en medio del Señor Jesucristo, interrumpir su enseñanza y pedirle cuentas de quién le dio la autoridad para predicar? ¿Se imagina? Se intentaron apropiar de la viña. Ellos creyeron que el pueblo de Israel era para ellos y para beneficiarle en sus propios intereses. Pero el Señor les advierte que el hecho más trascendental es que ellos ya a estas alturas, como recordamos, porque lo vemos claramente ahí cuando resucita Lázaro, que ellos lo verbalizan de esta manera, a estas alturas ellos ya han decidido matar al Hijo de Dios. Así que estos son los hechos que Él pone delante de ellos. Ahí están los acusados, aquí está la evidencia y aquí están los hechos. Entonces les pregunta a ellos, bueno, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Y ellos responden lo que deben de responder. Ellos eran jueces, eran los jueces de Israel. Ellos juzgaban a los asuntos religiosos y los asuntos civiles. Que no lo hacían justamente es otra cosa, pero eran jueces al fin y al cabo. Así que ellos saben y ellos dan su propio veredicto. Y el veredicto que ellos dan es el siguiente. Y dice, destruirá sin misericordia a los malvados y arrendará la viña a otros que entreguen su fruto a su tiempo. Lo que está diciendo aquí es que el veredicto que ellos mismos dicen es, mira, estos no merecen la vida, destrúyelos sin piedad y reemplázalos por otros que hagan bien su tarea. ¡Wow! Cuando vemos esto, verdaderamente es un momento trascendental. Pero si seguimos leyendo, nos sorprende, más bien nos confunde, porque inmediatamente Jesús les dijo, ¿nunca leyeron las Escrituras
La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular y esto ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Y uno dice, ¿dónde me perdí? ¿No es cierto? Decimos, y esto, y comenzamos a elucubrar, bueno, tal vez como a veces se nos explica en el seminario, bueno, quizá fue un texto que un masoreta escribió a la orilla y después formó. No. El Señor lo hace deliberadamente. Y la razón por la que muchas veces no lo entendemos es que porque nosotros, a diferencia de los judíos, no tenemos de memoria el salterio en nuestra mente. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces el Señor Jesucristo utilizó esta estrategia de decir un texto para que ellos descargaran de su mente el Salmo. Y el texto que el Señor da es del Salmo 118. Lo que ellos han dicho es lo que el pueblo de Israel merece. Merece ser destruido sin piedad. Merece ser reemplazado completamente. Pero en lugar de eso, el Señor les recuerda el Salmo que dice, porque para siempre es su misericordia. Diga a todo el pueblo de Israel, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que ellos merecen, pero para siempre es su misericordia. E interesantemente, está conectando este salmo con lo que escucharon el día anterior, porque el versículo 26 es el versículo de donde ellos tomaron lo que cantaron el día anterior, que decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Así que el Señor le dice, eso merecen ustedes, pero para siempre es la misericordia del Señor. Así que no los voy a destruir sin piedad, ni los voy a reemplazar absolutamente. Pero en lugar de eso, el Señor Jesucristo da su propio veredicto que yo les invito a ver atentamente, porque a mí me parece que es el pasaje más lapidario que nosotros podemos escuchar de los labios de Jesucristo. Nunca dijo algo tan serio como esto y muchas veces nosotros no hemos llegado a entender la profundidad de este pasaje. El pasaje es el versículo 43, cuando el Señor Jesucristo dice, y les invito a que lo leamos todos juntos ahí en voz alta en donde usted está. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Wow, repito el pasaje. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo, a gente que produzca frutos de él. Hermanos, este es un pasaje muy serio. Lo que el Señor dice es que luego del juicio por causa de la desobediencia y las evidencias que ha presentado, el Señor decide quitar la comisión del establecimiento del reino de los cielos del pueblo de Israel y ahora se lo da a una nueva gente que produzca frutos de él. ¿Y quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Bueno, a veces decimos, bueno, son los gentiles. No, no son todos los gentiles. ¿Quién es esta nueva gente? Porque no es los judíos contra los gentiles. El Señor quitó de su pueblo de Israel la comisión del establecimiento de su reino y se la ha dado a su pueblo. A ese pueblo que él ha formado, el que leímos allá en Mateo 16, 18, que dice, edificaré mi iglesia, el pueblo para mi nombre. Este es el pueblo al que el Señor le escribe. Así que el Señor le ha quitado al pueblo de Israel la comisión del establecimiento del reino y se la ha dado a su iglesia para que su iglesia produzca frutos de él. En este momento, mis queridos hermanos, hace clic todo lo que pasó. En este momento, todos los discípulos entienden claramente acerca de por qué se secó la higuera. Porque ahora se dan cuenta que cuando el Señor Jesucristo le dice a la higuera que nunca más dé fruto, si la higuera ya no va a dar fruto, no tiene razón de existir sobre la tierra. Y aquí el Señor está demostrando que el pueblo de Israel no dio fruto y el Señor, aún siendo su pueblo amado, le quita la comisión del establecimiento del reino y se la da a su iglesia. Y si se la da a su iglesia y si el Señor juzgó a su pueblo en manera tan estricta porque no dio resultado, mis amados hermanos, a nosotros como iglesia nos va a juzgar de la misma manera. Porque lo que el Señor está esperando en la iglesia son frutos. Y ese fruto son discípulos obedientes al Señor que se reproducen en Jerusalén
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día de hoy, en medio de esta pandemia, el Señor está poniendo la mano, está metiendo la mano en su iglesia y está buscando sus frutos. Y nosotros que exhibimos los grandes edificios, que exhibimos los grandes presupuestos, que exhibimos los grandes sistemas y programas, le tratamos de vender eso al Señor y nos dice, esas son hojas. Lo que yo estoy buscando es fruto. Y decimos, pero mira, Señor, mira mi fama, mira mi poder, mira la autoridad, mira las personas que llegan a la iglesia, todas son personas encubradas. Y Él me dice, mira, esas son hojas. Lo que yo estoy buscando son frutos. ¿Y qué son los frutos? Son discípulos obedientes, cristianos incondicionales, que esta iglesia está formando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor está buscando hoy en la iglesia. Y la gran pregunta es si el Señor hallará fruto. Si la iglesia llega a ser lo que el Señor quiere que sea, necesariamente será una iglesia misional. A eso nos ha llamado el Señor. Y esa es la invitación que ponemos ahora en sus manos. Espero que reflexionemos en esto. Y que esto nos ayude a pensar y a volver a estos pasajes tan poderosos. Pastora María Inés, gracias por esta tremenda oportunidad. Gracias por este privilegio tan maravilloso. Quisiera extenderlo por más tiempo, pero espero que esto nos permita poder seguir en esta relación. Gracias por esta oportunidad y le devuelvo a usted ahí el micrófono para este tiempo de preguntas que queríamos tener al final. Mira, yo tengo una preguntita escuchando atentamente este tema y de verdad yo creo que es el tema en el que la iglesia debe estar pensando y reflexionando en estos tiempos. Y toda la iglesia debe involucrarse en esta labor porque es vida o muerte, es lo más trascendente que puede haber. Pero quisiera preguntar, un cristiano, un creyente normal, natural, que está escuchando esto acerca de ser un cristiano incondicional, ¿qué consejos puede darle Pastor David para que arranque este camino, pero así como en la vida cotidiana, en la vida diaria, se levanta y qué hace como para volverse un cristiano incondicional? Yo le animaría a que usted tuviera estas preguntas en mente. ¿Soy lo que el Señor quiere que sea? ¿Hago lo que el Señor quiere que haga? ¿Y estoy dispuesto a seguirle a donde Él me envía? Y de acuerdo a lo práctico que me pide el pastor Arturo, lo que debemos hacer desde que nos levantamos es desarrollar y ejercitar durante todo el día esas disciplinas bíblicas que nos permiten conocer más de Dios, conocer más a Dios y sobre todo permitir que Dios esté obrando en nuestra vida y preparándonos para darlo a conocer. Así que yo creo que hay algunas disciplinas que son de vida o muerte para un cristiano normal, como tú llamaste, porque yo creo, Arturo, que un cristiano normal es un discípulo. Alguien que no es discípulo es un cristiano anormal. Así que las disciplinas que nosotros tenemos que tener es, en primer lugar, el encuentro personal con el Señor en oración y en devoción personal. Cada día nosotros tenemos que estarnos alimentando de la palabra de Dios. Y en cuanto a la oración, no es la oración después de la comida, sino esa devoción con la oración que nosotros encontramos y esa devoción con la palabra que encontramos en el Salmo 1, que en su ley medita de día y de noche. La segunda, como decíamos, la oración constante. No solamente oración por nosotros, sino esa intercesión por las demás personas, por el país, por los que tienen. La tercera, que creo que es en la que hemos sido más negligentes, es en el ayuno. En ese proceso en el cual nosotros manifestamos de una forma práctica que no hay cosa más importante para nosotros que conocer más al Señor. Y estamos dispuestos a limitarnos incluso de nuestras necesidades más básicas para dedicar tiempo intencional a conocer más de Dios y conocer más a Dios.
Y en cuarto lugar, la cuarta disciplina que tiene que ver con vivir el evangelio y manifestar el evangelio en cualquier lugar donde estamos. Ser intencionales en que las personas vean el evangelio encarnado en nosotros como nos lo muestra el Señor Jesucristo. Así que esta sería la tarea básica para cada día. Y al final del día, creo que cada cristiano normal debe hacer una evaluación y preguntarse la pregunta clave: ¿conozco más el día de hoy a Jesucristo? ¿Conozco más de Dios que lo que le conocí esta mañana? ¿Cuáles son esas cosas importantes que hoy descubrí y en qué manera yo las puedo compartir con otros? A mí me anima mucho personalmente, cuando estoy cada día haciendo mi tiempo devocional, a tener un diario devocional, un libro en el que yo lleve el registro de mi encuentro con el Señor. Para mí es el libro más maravilloso que tengo en mi biblioteca, porque ahí estoy llevando un récord de lo que el Señor me ha dicho y voy a ese diario de manera regular. Así que esa sería mi recomendación práctica, Pastor Arturo. Muchas gracias. Una pregunta muy importante, si no nos quedamos en el aire, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, al lado de esa quisiera también preguntarte algo muy práctico, y es que obviamente en todo esto la comunión entre los creyentes es vital, no solo para el tema del conocimiento y del servicio, pero ¿qué nos puedes decir en cuanto al tema del carácter? Mencionaste que un cristiano incondicional tiene un carácter, es más a la imagen de Jesús. Pero ¿cómo puede esta interacción entre creyentes producir en la realidad ese carácter? ¿Cómo se va dando esto? Muy bien, lo que nosotros vemos particularmente en la segunda epístola a los Corintios y particularmente en el segundo libro de Juan, en la segunda epístola de Juan, ahí leemos nosotros que es un proceso en el cual nosotros estamos agregando a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio esperanza, a la esperanza conocimiento de Dios. Así que de lo que esto se trata cuando hablamos del carácter es que cada día nosotros estemos agregando estos elementos que cambian nuestra vida. Y tal vez en cuanto al carácter hay algo que creo que es a veces muy necesario de mencionarlo, y me parece que el Efesios capítulo 4 nos da a nosotros una gran explicación. A veces nosotros como creyentes nos confundimos cuando enfrentamos problemas de carácter y creemos que lo que nosotros podemos hacer es exorcizar nuestros problemas de carácter. Y entonces vamos ahí, oramos al Señor: Señor, por favor, quítame el mal carácter. Señor, mira, ayúdame que yo deje de mentir. Señor, mira, que ya deje de robar. Cuando leemos en Efesios capítulo 4, el Señor nos dice que el proceso no es así. El proceso es que yo debo de asumir la responsabilidad de cambiar. Y ahí, por ejemplo, nos aclara una tremenda verdad. Por ejemplo, nos dice que un mentiroso no deja de ser mentiroso cuando deja de mentir, sino que deja de ser mentiroso cuando dice la verdad en ocasiones en las que anteriormente mentiría. Que un ladrón no deja de ser ladrón cuando ya no roba, sino deja de ser ladrón cuando trabaja y comparte con el que tiene necesidad. Así que este es el ejercicio. Al estar leyendo la palabra, al estar reflexionando en ella, nosotros identificamos aquellas cosas que no están de acuerdo al carácter de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es desvestirnos de ella, como dice en Efesios capítulo 4, y revestirnos de aquellas que la sustituyen, para que esa sea la evidencia de la presencia del Señor y de su trabajo en nuestra vida. Pastor Ruiz, muchísimas gracias. Realmente estamos muy contentos. Se nos acabó el tiempo. Entonces, solamente les queremos recordar que a los que entraron un poquito más tarde, que a partir de octubre 27, martes y todos los martes, por 10 martes seguidos, de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana, vamos a tener Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Ya está sano, está con energía, y pues a él le encanta explicar el libro de Romanos, y con eso hemos sido discipulados muchos con ese libro. Entonces lo vamos a tener. Los que puedan estar van a estar bienvenidos. Vamos a estar enviando el link
para que se conecten, y si no pueden, de todas formas, esto va a quedar grabado. Entonces, con eso los dejamos y que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo mes.